Bueno, hola a todos. En este nuevo vídeo os voy a enseñar a hacer algo muy sencillito, muy fácil. No es que cueste mucho dinero comprarlo, volvemos a lo mismo, pero oye, si te lo puedes hacer tú, mejor. Y estaba paseando a mi perro por el parque y me he encontrado la materia prima. Así que me he vuelto a casa por unos alicates. ¿eh? Y lo vemos. No se aprecia muy bien lo que es, pero enseguida os lo voy a enseñar. No sé si lo vais conociendo ya. Esto es lo que queda de un paraguas que alguien tiró al parque. Lo podía haber tirado en el patio de su casa, pero decidió que era mejor tirar al parque. Como no hay bastante mierda, pues eso. Bueno, a lo que vamos. Mirad, estas varillas que tienen forma de U, finitas, estas no nos sirven. Pero estas, redondas, estas sí. Vamos a ver si se aprecia. ¿Veis? Estas que van aquí, que tienen como redondas, que tienen como un agujerito en un extremo. Estas sí que nos sirven. Así que vamos a coger 2 o 3 de esas, porque es lo que vamos a necesitar. Hay unas, no os lo he dicho, en la parte de, a ver si lo puedo enfocar bien para que se aprecie, que son más pequeñitas, y las que son más cortitas, esas normalmente, vamos a ver si lo puedo, ¿veis con qué facilidad se doblan? Se doblan muy fácilmente. Esas son como de níquel, una cosa así. Esas casi que no nos interesan. Nos interesan las largas, las que van a la punta del paraguas, como si dijéramos. Vamos a ver si lo puedo poner para que se vea. Es que vamos a ver si se aprecia ahí bien. Ahí se va viendo un poquito mejor. Las largas, las que van hasta que estiran la tela hasta la punta. Esas son las que más nos interesan, porque esas normalmente suelen ser aceradas. Luego es más difícil que se doblen, así que esas son las que vamos a coger. Bueno, pues ya las tenemos. Yo he cogido 6 y más que suficientes. Ya tenemos para una temporada. ¿Qué vamos a hacer con esto? Pues muy facilito. Como tengo que coser unas cosas, tengo alguna aguja por ahí, pero bueno, oye, de tirar con los alicates cuando coso nidos y cosas de esas, pues quieras que no, se van deteriorando. Pues es lo que vamos a hacer. Unas agujas muy facilitas, estilo casero, como es habitual, que no nos van a costar ni un céntimo. Y encima reciclamos un poquito de basura, que siempre hay alguien que se encarga de ir tirando por la calle. Y nos ahorramos unas pesetillas de paso, unos céntimos en este caso. Muy facilito de hacer. Venga, pues yo sigo con mi perro por el parque. Y cuando llegue a casa empezamos con la tarea. Bueno, pues ya estamos en casa. Aquí tenemos nuestro proyecto de agujas. Así que vamos a cortar 2. Están ya bastante de la medida. Así que lo primero que vamos a hacer va a ser quitarle la parte de atrás y dejar solo el ojo. Arreglamos la parte del ojo de la aguja y hacemos la punta. La punta, hombre, cortarlo no es muy difícil. Con unos alicates de corte, una moladora, no es muy difícil cortarlo. Tampoco está muy duro, es un poco acerado, pero tampoco es excesivamente duro. La medida es bastante buena, se la voy a dejar así. Tiene, vamos a ver, tiene, quitándole lo que es la parte de atrás de la cabeza, 9 centímetros, buena medida. Se la vamos a dejar así. Y le arreglamos la punta, y esta punta de estas dos va a ser redonda, redondeada. Luego la enseño cuando la termine, y haremos 2 agujas de guarnicionero, para cuando nos toque coser cuero,
Nos interesa para la tabla no pincharla y no pincharnos nosotros tampoco. Ya sabemos que el guarnicionero cose con 2 agujas, puede coser con una también, pero vamos. La costura típica del guarnicionero es con 2 agujas. Una hacia un lado y otra hacia otro. Y eso, bueno, en su día ya lo veremos. Y eso es lo que vamos a hacer con estas 2. Con otras 2 vamos a hacer agujas normales. La punta bastante aguda. Estas 2 son bastante desiguales. A ver si tenemos 2 que sean más o menos iguales. Estas, bueno, las arreglamos un poquito, que tengan la medida más o menos igual. No tiene por qué ser iguales 2 a 2, puede ser diferentes medidas, pero bueno, las hago así porque me parece mejor, pues cada uno, pues eso, a su gusto. Y estas con la punta aguda, para coser pues telas o hacer nidos, por ejemplo, viene muy bien, porque de darle con los alicates, de tirar cuando estás cosiendo nidos, de tirar con los alicates, pues hay puntadas que no puedes con la mano, tienes que tirar con los alicates y te va arañando todo esto, te lo va mordiendo, luego lo tienes que, claro, cada vez corre peor al estar, digamos, arañado, se lo va comiendo el alicate y cada vez pasa peor, rasca más. Lo suyo es que estuviera liso. Así que le pasamos un poco de lija y se las va comiendo. Y las que tengo por ahí pues ya están un poquito así comidas, así que vamos a sacar de aquí un par de agujas para costura normal, para nidos, por ejemplo. Ya que tenemos el vídeo por ahí de cómo se hacen los nidos, pues mira, aprovechamos y hacemos unas agujas para los futuros nidos que tengamos que hacer, que de aquí a nada empieza la temporada ya. Y las otras 2, que son un poco más cortitas, pues ahora mismo no tengo intención de hacer nada con ellas, así que simplemente las vamos a dejar arregladas con el tamaño que tienen y no le hacemos punta de ninguna manera. Las dejamos chatas para lo que pueda surgir en el futuro. Las dejamos nada más que arregladas, pero sin hacer la punta. En su día, cuando la necesitemos, pues ya será. Venga, pues vamos trabajando con ellas, ahora os las enseño. Bueno, como creo que todavía no me habéis visto nunca trabajar con algunas de las maquinitas que solemos hacer, con consejos de amigos de internet que se molestan en colgar ideas, y bueno, pues luego cada uno de nosotros, de nuestra cosecha, aportamos lo que se nos ocurre. Así que ya os la presenté en su día, nuestra lijadora de banda con un motor de lavadora y rodamientos de patinetes y 4 cosas por ahí. Si algún día queréis saber algo de ella, aunque hay muchas ya en internet, cada uno aporta su idea y yo la hice así y es ideal. No tiene mucha fuerza. Para devastar, por ejemplo, hojas de cuchillo, pues no vale porque se frena enseguida, tiene poca fuerza el motor, pero para afilar, por ejemplo, es ideal. Ideal, perfecta. Va como una seda. Y os voy a hacer una demostración afilando una de nuestras agujas. Vais a ver qué maravilla. Vamos a ver, sí, se ve bien. Pues nada, vais a tener que disculpar un poco el ruido, pero aprovechando que esto hace poco polvo, lo voy a grabar. Bueno, pues ya lo veis, no es que yo lo diga. En segundo y medio. Una punta perfecta. Las otras ya las tengo hechas. Y ahora os las enseño. Bueno, pues ya las tenemos acabadas. La verdad que este es un trabajo muy agradecido. Porque con muy poca cosa... Vamos a ver cómo lo pongo para que se vea bien. Ahí,
estaba diciendo que con muy poca cosa y cero euros de gasto. ¿Veis la punta? Esta es más aguda. Vale, pues esta va a ser para costura normal, como si dijéramos coser nidos, por ejemplo, nos vale perfectamente. Nidos o cualquier otra cosa, pero vamos, nidos porque me conviene a mí el tema. Hemos recortado la parte de atrás, ¿recordáis? Os enseño cómo estaba en origen. Recortamos la parte de atrás. Vamos a ver que se vea bien. Creo que se ve perfectamente. ¿Y cómo nos ha quedado ahora? Bueno, pues esta es la aguja de punta aguda para coser nidos, por ejemplo. Y aquí tenemos las otras dos, que son de punta de guarnicionero. Una me ha salido un poco más aguda que la otra, pero tiene arreglo, porque la redondeamos un poquito. Se trata se caracteriza la aguja de guarnicionero precisamente por eso, por su punta redondeada, no tan aguda, por ejemplo, como las comparamos, como la aguja de punta aguda normal. Se caracterizan por eso, porque cuando estás cosiendo en la tabla, como coses con una aguja para cada lado, quien haya cosido el punto guarnicionero sabe que con la tela en medio coses con una aguja hacia la izquierda y con la de la izquierda hacia la derecha, y es fácil, pues oye, pincharte en las manos. De ahí que se cosa con el agujero previamente hecho con una lezna o punzón, y para evitar pinchazos o accidentes evitables, de ahí que se trabaje con esta aguja. Así que dejamos las dos de guarnicionero, las dos de punta normal, y las otras dos que nos han sobrado de momento, pues las dejamos sin terminar. Simplemente así, en bruto, para lo que nos vaya a hacer falta. Bueno, pues eso es todo. Ya habéis visto que fácilmente, con un gasto de 0 euros, una inversión de nada, de un paseo por el parque. Te sacas a tu perro al parque, te encuentres por ahí un paraguas tirado, y si te acuerdas, te coges unas varillas. Esa es alambre acerado. No es muy acerado, no es muy acerado, no es completamente acerado, pero lo suficiente como para que salgan unas buenas agujas. No es muy grueso el alambre tampoco, la varilla, así que perfectas. Bueno, pues eso es todo. Ya habéis visto que fácilmente se hacen unas agujas a coste 0 euros. Venga, pues espero que os haya servido y que os guste la idea. Hasta luego.